El hecho social, nunca es inmóvil eterno y por lo tanto objetivable. Está vivo, tejido en el interior de una red de relaciones que nunca son realmente estables, sino que siempre buscan una nueva relación. La abundancia de hechos y de gestos de la vida cotidiana lanza un desafío que es difícil de sostener. George Balandier nos cuenta que lo cotidiano erige una pasarela entre el mundo controlado y tranquilo de cada uno y las incertidumbres y el aparente desorden de la vida social. En el sentimiento de seguridad que nace del carácter inteligible y familiar de lo cotidiano, el uso ordenado del cuerpo tiene un papel esencial. Elogiar rituales a lo largo del día, debe su eficiencia a una arquitectura de gestos, sensaciones, percepciones que están incorporadas al sujeto y que lo alivian de un gran esfuerzo de vigilancia en el desarrollo de las diferentes secuencias de la vida. Los relatos de prisioneros nos dicen con fuerza lo que no es el cuerpo de la vida cotidiana. En estas experiencias límites donde el hombre occidental no está acostumbrado, el cuerpo comienza de pronto, a sentir con una insistencia, una exigencia que contrasta con lo cotidiano, y en una cultura que no le proporciona al cuerpo más que atención circunspecta. El hombre está afectivamente en el mundo, sus conductas no son solamente un reflejo de su posición simbólica en la trama de las clases o grupos sociales. El humor colorea los gestos y sensorialidad, modifica la atención que se presta a las cosas, molesta o filtra los acontecimientos. La repetición de las acciones lleva a una erosión del sentimiento de espesor y de singularidad de las cosas. Lo inesperado, de acuerdo con su grado de rareza, provoca la angustia o interminables discusiones tendientes a reducir su misterio. La vida cotidiana es el lugar, el espacio transicional en el que el hombre domestica al hecho de vivir y a partir del cual puede ampliar su campo reacción a través de un sentimiento de relativa transparencia. En las condiciones habituales el cuerpo es transparente al sujeto que lo habita. La promiscuidad pone en evidencia rasgos de la vida del cuerpo que no se emocionan, en principio, en los relatos de la vida cotidiana, en las biografías o en las novelas, por temor al mal gusto. Se necesita en efecto, una mirada infrecuente y no una mirada familiar para que la vida personal del cuerpo se vea afectada por un indicio despreciativo. El lugar del cuerpo en los rituales de la vida cotidiana es el del claroscuro, en la presencia-ausencia. Como el hombre no podría distinguirse del cuerpo que le da forma y rostro, este está infinitamente presente en el origen de todas las acciones humanas, por otro lado analizando como borramiento ritualizado del cuerpo al movimiento social que regula la cuestión de la ambivalencia del cuerpo en las sociedades occidentales. Salvo que una característica insólita marque por sí misma o por la mirada de los otros una forma de insistencia que el campo social no simboliza. Juego con los rituales introducido por los subgrupos, peinado, vestimenta punk, etc., o una imposibilidad de adherir a ellos, discapacidad física, obesidad, etc. En la vida cotidiana, el relieve del cuerpo se suaviza y el sujeto vive en una relación de transparencia consigo mismo. El cuerpo solo plantea dificultades provisorias incluso, las preocupaciones a las que se enfrenta, nunca lo llevan a ese sentimiento límite de estar clavado a un cuerpo cuya vida secreta se volvió, hipócritamente, en su contra. Aun cuando a veces, enfermedades graves, fuertemente connotadas en el plano imaginario como por ejemplo el cáncer y el SIDA puedan conducir a este tipo de representación. El flujo de lo cotidiano, con sus costumbres escándidas, tiende a ocultar el juego del cuerpo en la aprehensión sensorial del mundo que lo rodea o en las acciones que el sujeto realiza. Situar el cuerpo a través de las pulsaciones de la vida cotidiana es insistir en la permanencia vital de las modalidades propias, en el carácter mediador entre el mundo exterior y el sujeto. La mirada es hoy la figura hegemónica de la vida social urbana. A comienzos del siglo Simmel señaló que si se comparan las relaciones entre los hombres de las grandes ciudades con los de las pequeñas, aquellas se caracterizan por una marcada preponderancia de la actualidad de la vista por sobre la de la audición, y no solo porque en las ciudades pequeñas los encuentros que se producen en la calle son, casi siempre, con personas conocidas con las que se intercambia una palabra y cuyo aspecto reproduce toda la personalidad, no solamente la personalidad aparente, sino, ante todo, a causa de los medios de transporte público. La mirada testimonia cómo los sujetos toman parte, emocionalmente, en el intercambio, únicamente por medio de reparar en ciertos signos, más o menos explícitos, que el interlocutor ofrece. La simpatía o antipatía, la desconfianza o la confianza se pueden leer en el intercambio. La mirada, en efecto, se apodera de la cara del otro y obliga a llegar a una conclusión sobre su intimidad y al mismo tiempo, sobre el placer que el intercambio le provoca.
Los occidentales viven en muchos tipos de casas, las habitaciones que componen los grandes barrios son máquinas de vivir. Nos encontramos con una fuente de promiscuidad y con el conflicto entre vecinos. El espacio habilitado se convierte en productor de comportamiento. En estos lugares la casa se volvió una especie de carpa, pero el que la habite no goza de la libertad nómade, dijo Ernest Junger. El ruido es lo que más molesta al hombre en su cotidianidad, es el sonido elevado al rango de estrés. La mitad de las quejas sobre polución sonora están vinculadas con el ruido, televisión, radio, o música demasiado fuerte.